Vamos a resolver el problema 2 del examen final del año del curso 2019-20 que se hizo en enero del 2020. Es un tipo de problema que consiste en resolver un problema de reflexión en estructuras multicapa utilizando la teoría de líneas de transmisión. Por eso, el enunciado nos dice: deseamos medir la constante dieléctrica de un líquido acuoso desconocido. El líquido se encuentra dentro de un recipiente de vidrio en forma de paralelepípedo cuyas paredes tienen un grosor de 5 milímetros. Es decir, tendríamos un recipiente con paredes de 5 milímetros dentro habría un líquido y una onda plana incide sobre la pared del recipiente. Hacemos incidir una onda plana perpendicularmente a una de las caras del recipiente. Para simplificar, supondremos que solamente se generan reflexiones en las dos caras de la pared de vidrio sobre la que incide la onda. Es decir, la simplificación es que suponemos que solo hay reflexión aquí y luego atraviesa esta pared y se refleja aquí. Suponemos que no hay más reflexiones. Es decir, la onda transmitida aquí, que la habrá, en la práctica, debido a las pérdidas que haya en el líquido, se va a atenuar y ya llegará la reflexión muy atenuada y no vamos a poder medirla y por tanto la despreciamos. Es decir, de alguna forma estamos justificando que no hay reflexión en las paredes de la cara posterior, sino solamente en la primera pared que encuentra la onda. Lo justificamos suponiendo que hay pérdidas en el líquido. Pero serán bajas pérdidas, tan bajas que desde el punto de vista práctico resolveremos el problema como si no hubiera pérdida. Es una simplificación. Entonces, para poderlo resolver, suponemos que hay una constante dieléctrica en el líquido epsilon sub R2, una constante dieléctrica en el vidrio epsilon sub R1, que no sabemos cuánto vale, y tenemos una epsilon sub 0 con epsilon sub R igual a 1 en el aire, que hay a la izquierda. El problema es que no conocemos cuánto vale ni epsilon sub R2 ni epsilon sub R1 y ni siquiera conocemos cuánto vale el grosor de la pared L sub 1. Fijaos que tiene subíndice 1 todo lo que se refiere a la pared y subíndice 0 lo que se refiere al aire que hay a la izquierda de la pared y subíndice 2 lo que se refiere al líquido que hay a la derecha de la pared. Entonces, para simplificar el problema teniendo en cuenta que solo hay reflexiones en la primera cara, vamos a poner el vidrio con longitud L sub 1 y constante dieléctrica epsilon relativa a epsilon sub R1, el aire con epsilon sub 0, epsilon sub R0 igualmente, evidentemente igual a 1, y el líquido con epsilon sub R2, y se supone que es infinito por la derecha. El objetivo del problema es obtener la constante relativa epsilon sub R2 del líquido, y esto lo podríamos hacer fácilmente si conociéramos epsilon sub R1 del vidrio y L sub 1 del vidrio. Sería fácil, a partir de una medida de coeficiente de reflexión y conociendo los datos de la capa esta de aquí, despejar cuál es la capa, la epsilon sub R de la capa de la derecha. Pero el gran problema es que no conocemos cuánto vale epsilon sub R1 del vidrio y tampoco conocemos el grosor de la capa de vidrio L1. Entonces, para tener más datos, para tener más información y poder resolver este problema, lo que se nos ocurre es medir el coeficiente de reflexión en la primera pared del vidrio, medirlo en función de la frecuencia.
y lo mediremos por una frecuencia desde 0 hasta, en principio, vamos aumentando la frecuencia hasta que la fase del coeficiente de reflexión en la primera cara del vidrio que estamos midiendo, en la cara externa de la pared, sea igual a 0. Vamos aumentando la frecuencia, empezando en 0, hasta que conseguimos un coeficiente de reflexión de fase igual a 0. Y esto sucede exactamente a 10 GHz. Es decir, vamos aumentando hasta 10 GHz y a 10 GHz tenemos un coeficiente de reflexión con fase 0, por tanto real, y cuyo valor es 0,6. 0,6 que es real con fase 0. ¿Vale? Entonces ahora ya tenemos suficiente información para poderlo resolver. Pero de cara a facilitar el formular unas ecuaciones que me permitan resolver el problema, lo que hacemos es formularlo con un problema de líneas de transmisión totalmente equivalente. Tenemos una línea de transmisión de impedancia característica Z1 y constante de propagación beta1 y longitud L1 que equivale al vidrio, una carga de esta línea que equivale al líquido, al medio con epsilon sub R2, recordemos que el vidrio tenía epsilon sub R1, y luego tenemos a la izquierda un medio que es en el problema original aire, y a la derecha pues le ponemos una línea de transmisión con una constante, con una impedancia característica Z sub 0, que sería la de referencia, y esto equivaldría al aire que tiene epsilon sub 0 de constante de propagación. Conservando los colores que hemos utilizado para el multicapa, hemos puesto en color negro lo del aire, en color rojo lo de la línea equivalente al vidrio, y vamos a pasar a color azul lo de la línea equivalente al líquido. Esta línea equivalente al líquido sería en principio una línea semi-infinita. Sería una línea semi-infinita de impedancia característica Z sub 2, porque el líquido es semi-infinito por hacia la derecha, pero sabemos que la impedancia de entrada de una línea semi-infinita de impedancia característica Z2 es igual a su impedancia característica. Y esto nos permite sustituir la línea equivalente al líquido de impedancia característica Z2, nos permite sustituirla por una carga de valor Z2. Entonces el problema este equivalente es un medio que equivale a esta línea Z sub 0 por el cual se propaga una onda plana. Esta onda plana, la primera reflexión que tiene es en la pared de entrada del vidrio y se genera una onda reflejada con un coeficiente de reflexión gamma igual al coeficiente de reflexión que tenemos en la primera cara, en la cara externa del vidrio, y por eso la llamamos gamma in. Y esta onda luego viaja hacia la izquierda y se pierde en el infinito por la izquierda y no tiene más reflexiones. Para que no tenga más reflexiones, lo que hacemos es poner conectado a esta línea Z sub 0 un generador canónico, y esto nos garantiza que las ondas que se reflejan a la izquierda en la cara externa del vidrio, que se reflejan con este coeficiente de reflexión gamma in, ya no se reflejan nunca más y ya no vuelven nunca más hacia la derecha, desaparecen por la izquierda. Entonces tenemos un problema muy fácil con un generador canónico, una simple línea de transmisión de impedancia Z1 cargada con una carga Z2. Es el problema más fácil posible que podemos tener de líneas de transmisión. Las constantes del problema equivalente de líneas de transmisión Z1, Z2, beta1, hemos dicho que tienen que ser tales que equivalgan al problema de multicapas que podemos resolver. Por eso, en el apartado A, lo que me piden es que exprese los valores de los parámetros Z1, Z2 y beta1 del problema equivalente en función de los parámetros epsilon sub R1 y epsilon sub R2 que tenía en el problema original, y también que indique cuál es el valor de Z sub 0, que evidentemente va a ser equivalente a la impedancia intrínseca del aire, porque la línea Z0 me representa el aire. Entonces,
Para poder encontrar esta relación entre los parámetros de la línea de transmisión equivalente y los parámetros del problema original, lo que hay que tener en cuenta es que en el problema original yo tengo, vamos a hacerlo en negro que se verá mejor, en el problema original tengo un medio que es aire con epsilon sub 0 a la izquierda, un medio que es el líquido con epsilon sub 2 a la derecha, epsilon sub 0, ¿vale? Y aquí epsilon sub 2 que es epsilon sub 0, epsilon sub R2. Y luego tengo el vidrio con epsilon sub 1, que es epsilon sub 0, epsilon sub R1. Anchura L sub 1. Impedancias intrínsecas o impedancias de onda de los medios, eta sub 0, que sabemos que vale 120 pi ohmios para el aire, eta sub 1 que vale eta sub 1 que vale eta sub 0 partido por epsilon sub R1, y en el líquido una impedancia del medio, una impedancia intrínseca del medio, eta sub 2 que vale eta sub 0 partido por la raíz de epsilon sub R2. Las constantes de propagación será beta sub 0 igual a omega raíz de mu epsilon en el vacío, o aire, que es equivalente, beta sub 1 igual a beta sub 0 raíz de epsilon sub R1 en el vidrio, y beta sub 2 igual a beta sub 0 raíz de epsilon sub R2 en el líquido. Vidrio, líquido y aire. Entonces, en el problema equivalente tenemos z sub 1, beta sub 1, la longitud de la línea también es L1, a la derecha tenemos la carga z sub 2, que equivale a la impedancia característica de una línea semi-infinita. Y luego tenemos por la izquierda, con un generador canónico, porque no hay más reflexiones, esto ya lo he justificado antes, con un generador canónico, tenemos la línea z sub 0 y beta sub 0, que equivale al aire. Por estos dos medios se me propagan ondas planas. En el aire, las variables de la onda plana son E y H. En la línea de transmisión, las variables de la onda plana son V e I. Sabemos que la relación entre V e I me viene dada por las ecuaciones del telegrafista. Sabemos también que la relación de E y H viene dada por ecuaciones del telegrafista análogas. Cuando explicaba la teoría de líneas de transmisión, cada vez que salían fórmulas, por ejemplo, de coeficiente de reflexión, de la impedancia de entrada, fórmulas que tenían un análogo en medios multicapa, os decía, esta es la misma fórmula que la de medios multicapa, pero cambiando variables. Hay que cambiar el campo eléctrico de multicapa por la tensión, el campo magnético del multicapa por la corriente, la impedancia intrínseca del multicapa, que es la relación entre E y H, se cambia por la impedancia característica, que es la relación entre V e I para onda progresiva, ¿vale? Y la constante de propagación beta o K, la K en el multicapa, es análoga de la beta de la línea de transmisión. De hecho, ya os justifiqué que en la línea de transmisión la beta era la misma que en espacio libre, y por tanto omega raíz cuadrada de mu epsilon, y por tanto beta sub i, la beta sub 1 o beta sub 2 en la línea de transmisión equivalente al líquido, que en este caso no la consideraremos porque ya consideramos solo la carga z sub 2, o sea que la única beta que vamos a considerar es beta sub 1, que es la del líquido, será, pero en general pongo beta sub i, será beta sub 0 dividido entre la raíz cuadrada de la epsilon correspondiente, ¿de acuerdo? Porque la beta en la línea de transmisión tiene que ser la misma que la K en el medio de propagación o la capa del problema multicapa equivalente. Análogamente, la impedancia característica en
La impedancia característica de la línea de transmisión Z sub 0 o Z sub I, de hecho, si no es aire, sería la Z sub I de la línea correspondiente. Fijaos que es totalmente análoga, Z sub I es totalmente análoga con la impedancia característica, la impedancia intrínseca del medio de la capa I. La impedancia intrínseca del medio de la capa I hemos dicho que es igual a la del vacío dividido entre la raíz cuadrada de epsilon sub R1. Por tanto, Z sub I será la de referencia, la de la línea equivalente al vacío, dividida por la raíz cuadrada de epsilon sub Ri. ¿De acuerdo? Sea epsilon sub R2 para la línea 2 equivalente al líquido o epsilon sub R1 para la línea 1 equivalente al vidrio. Y evidentemente Z sub 0 será eta sub 0. Perdón, eta sub 0. Entonces, para escribir una solución corta, la solución directamente es en función de lo que he justificado antes, lo que pongo aquí. Beta sub 1 será beta sub 0 por la raíz cuadrada de epsilon sub R1. Esto es por lo que he dicho antes, que beta es igual a K igual a la raíz cuadrada de omega raíz cuadrada de mu epsilon, y sustituyendo epsilon por epsilon sub 0 epsilon sub R1 obtenemos lo de siempre, ¿no? Pero bueno, directamente por lo que os he dicho antes podemos poner que beta sub 1 es igual a beta sub 0 raíz cuadrada de epsilon sub R1. Y análogamente, en función de lo que he dicho antes, Z sub 1 es eta sub 0 partido por la raíz de epsilon sub R1 y Z sub 2 será eta sub 0 partido por la raíz de epsilon sub R2. O directamente podríamos decir, primero hago la impedancia característica de la línea que equivale al aire igual a la impedancia del aire, que es 120 pi, y luego hago Z sub 1 igual a Z sub 0 partido por la raíz cuadrada de epsilon sub R1, que es lo mismo que tengo aquí, ¿vale? Sustituyendo Z sub 0 por eta sub 0, y Z sub 2 igual a Z sub 0 partido por la raíz cuadrada de epsilon sub R2. Es decir, tengo lo mismo que tenía con multicapa, solo que en lugar de utilizar la letra eta de impedancia intrínseca del medio multicapa, utilizo la letra z de impedancia característica de las líneas de transmisión. Y en lugar de utilizar las Ks del medio multicapa, utilizo betas de las líneas de transmisión, pero todo lo demás es exactamente igual. Entonces, de esta manera puedo resolver el problema con las líneas de transmisión equivalentes de forma muy fácil utilizando las fórmulas que tengo para líneas de transmisión. Pues con esto hemos resuelto el apartado A. Y a partir de aquí es un problema de líneas de transmisión normal y corriente. Entonces nos dice el apartado B, teniendo en cuenta los datos del problema, obtener los valores de beta 1 a 10 GHz y de Z 1. O sea, básicamente es obtener los datos que nos faltaban sobre la capa de vidrio. Recordad que el objetivo del problema era calcular la epsilon sub R2 del líquido y decía, si conociéramos la epsilon sub R1 del vidrio y la longitud de la capa de vidrio, podríamos fácilmente despejar a partir de una medida de coeficiente de reflexión, podríamos despejar fácilmente la epsilon sub R2. Entonces, para poder conocer la epsilon sub R1 del vidrio y el grosor de la capa, hemos hecho este experimento de aumentar la frecuencia hasta que el coeficiente de reflexión medido en la primera cara cara externa del vidrio valga 0,6 real, real con fase 0. Entonces, vamos a ver lo que tenemos. El coeficiente de reflexión sabemos que es real a 10 GHz. La impedancia de entrada es Z sub 0 por 1 más el coeficiente de reflexión dividido entre 1 menos el coeficiente de reflexión. Esta sería la impedancia de entrada en la línea de transmisión a la que hay, la impedancia de entrada en la línea de transmisión que hay justo equivalente al vidrio. Por eso nos va bien utilizar teoría de líneas de transmisión en lugar de multicapas, porque con la teoría de líneas de transmisión nos es muy cómodo trabajar con el concepto de impedancia de entrada.
De la impedancia de entrada hemos dicho que es z sub 0 por 1 más el coeficiente de reflexión entre 1 menos el coeficiente de reflexión. Sabemos que a 10 GHz es real. Si la impedancia de entrada es real y la impedancia característica es de eta sub 0 es real, porque sabemos que vale 120 pi, que es la impedancia intrínseca del aire. Si esto es real, forzosamente, y el coeficiente de reflexión es real, forzosamente la impedancia de entrada será real. Coeficiente de reflexión real y z sub 0 real me implica impedancia de entrada real a 10 GHz. ¿Vale? Entonces, para que la impedancia de entrada sea real, ¿qué tiene que suceder? Bueno, escribamos la fórmula de la impedancia de entrada en función de las impedancias Z1 de la línea de transmisión equivalente al vidrio y Z sub 2 de la línea equivalente al líquido, que es la carga de la línea equivalente al vidrio, ¿vale? Utilizando la fórmula de las tangentes. Entonces, sabemos que Z1 es real y sabemos que Z2 es real. Todas estas son reales. La única forma de que la impedancia de entrada sea real es que la longitud L, o beta 1L, mejor dicho, que beta 1L sea tal que o este término que tiene la J valga 0 o este término valga infinito. Es decir, si beta 1L, vamos a ponerlo aquí, que hay espacio, si beta 1L es igual a pi, la tangente valdrá 0 y por tanto z in será z1 por z2 entre z1 valdrá z2. Y la otra solución es que beta 1L valga pi medios, que es lo que tenemos hecho aquí a la derecha. Si z1L vale pi medios, tangente de beta 1L valdrá infinito, entonces el segundo término de numerador y denominador, el término de la tangente, será mucho más grande que el otro término. Eliminaremos el otro término por ser despreciable, las j se nos irán y nos quedará z in igual a z1 al cuadrado partido por z2, ¿vale? Bueno, pues ¿cuál de los dos casos sucede antes a una frecuencia más pequeña? Pues el caso que sucede a una beta 1 más pequeña es pi medios. Por tanto, como beta 1 es omega raíz cuadrada de mu epsilon, a una frecuencia más pequeña tendremos el caso de beta 1 más pequeña, que es el caso de pi medios. Es decir, este caso de los dos es el que sucede a 10 GHz, porque 10 GHz es la primera frecuencia a la cual la impedancia de entrada es real y el coeficiente de reflexión es real. La segunda frecuencia a la cual sucede esto sería para una beta 1 doble, porque beta 1L sería pi en lugar de pi medios, por tanto sería a doble frecuencia, sería a 20 GHz. ¿De acuerdo? Pero el que nos interesa es el de 10 GHz, que es beta 1L igual a pi medios, ¿vale? Pues beta 1L igual a pi medios implica L igual a lambda sub 1 cuartos, donde lambda sub 1 es la longitud de onda dentro del vidrio. ¿Queda claro? Claramente, si beta 1L, beta 1 es 2pi partido por lambda 1 por L es igual a pi medios, pues claramente de aquí se ve que L es igual a lambda 1 cuartos, ¿vale? Ahora que tenemos el valor de L y sabemos que vale 5 milímetros porque nos lo dicen en el enunciado, si nos vamos aquí arriba, fijaos cómo L vale 5 milímetros. Por cierto, al principio os he dicho que no conocíamos el valor de epsilon sobre R1 ni tampoco de L1. Resulta que L1 sí que lo conocemos y vale 5 milímetros. Por tanto, sabiendo que L vale 5 milímetros, o L o L1 vale 5 milímetros, podemos obtener que lambda sub 1 será 4L y esto será 20 milímetros. Y sustituyendo beta 1 igual a 2pi partido por lambda 1, me sale
igual a pi partido por 2L y esto sale en números 100 pi metros a la menos 1. Entonces sabemos que la relación entre beta sub 1 y beta sub 0 me va a dar la raíz de L. Beta sub 1 dividido por beta sub 0 me va a dar la raíz de epsilon sub R1, he dicho raíz de L, quería decir raíz de epsilon sub R1. Por tanto, como ya he calculado beta sub 1, que vale 100 pi, calculo beta sub 0 y luego las dividiré para obtener la raíz de epsilon sub R. Beta sub 0 es omega partido por C. Omega es 2πf y C, como estamos en aire o vacío, es C sub 0, que es 3 por 10 a la 8. F es 10 por 10 a la 9, que son 10 GHz, que es lo mismo que 10 a la 10. Entonces, el 10 a la 10 del numerador con 10 a la 8 del denominador me dan 100, que son estos dos ceros, con el 2, con el 3 del 3 por 10 a la 8 y pi de aquí me queda 200 partido por 3 pi. Entonces yo divido beta 1 entre beta 0, beta 1 entre beta 0 me da en 200 entre 100 me da 2, los pi se van, el 3 me queda abajo que sube arriba y me queda raíz de epsilon sub R1 igual a 3 pi medios y por tanto epsilon sub R1 al cuadrado de 3 medios, que es 2,25. Análogamente, z sub 1 será eta sub 0 partido por la raíz de epsilon sub R1 y la raíz de epsilon sub R1 hemos dicho antes que es 3 medios, por tanto si eta sub 0 es 120 pi, dividido entre 3 medios es multiplicado por 2 tercios y por 120 pi me da 80 pi. 80 pi ohmios, que son 251 ohmios. Ya tenemos el apartado B, hemos calculado beta 1 y z1 y de paso nos ha salido la raíz de epsilon sobre R1 o epsilon sobre R1 igual a 2,25, que no nos lo piden y no lo necesitamos explícitamente porque el objetivo era calcular epsilon sobre R2, pero bueno, es interesante conocer la constante dieléctrica del vidrio que nos ha salido. Es un valor realista, podemos comprobar en tablas de constantes dieléctricas que este es un valor realista para el vidrio. Entonces, la impedancia de entrada, Zin, me la piden en el apartado C, a 10 GHz, que es la frecuencia a la cual tenemos la medida del coeficiente de reflexión igual a 0,6. Están pidiendo la impedancia de entrada aquí, y recordemos que esto sería, este interface de aquí, sería el interface que separa el aire con el líquido. Es el interface que me separa el aire con el líquido, no, el aire con el vidrio. ¿Vale? Es donde medimos el coeficiente de reflexión a la entrada y la impedancia de entrada. Entonces, para calcular la impedancia de entrada, como hemos medido el coeficiente de reflexión que vale 0,6, utilizando la fórmula de impedancia de entrada igual a z sub 0 por 1 más el coeficiente de reflexión entre 1 menos el coeficiente de reflexión, sabemos que vale 0,6, pues claramente podemos sustituir el valor del coeficiente de reflexión. Vemos que el cociente de 1 más 0,6 entre 1 menos 0,6 es 1,6 entre 0,4 y esto es igual a 4 y por tanto 120 pi por 4 será 480 pi ohmios, igual a 1508 ohmios. Ya tenemos el apartado C. El apartado D es, a partir de los datos anteriores, es decir, a partir de Zin, calcular la impedancia Z2 y la constante dieléctrica del líquido epsilon sub R2. Realmente la Zin que nos han pedido en el apartado C era un resultado intermedio para ayudarnos a encontrar Z2 y epsilon sub R2, que son los parámetros del líquido, que son realmente el objetivo del problema. Como hemos dicho que beta L1 era igual a pi medios, esto implica que L era igual a lambda sub 1 cuartos, es decir, la línea 1 es una línea en lambda cuartos para la cual la tangente vale infinito y sustituyendo la tangente por infinito hemos dicho que la impedancia de entrada
valía z1 al cuadrado partido por z2, cosa que se ve en la fórmula de las tangentes o que sabemos de la clase de teoría que para una línea de lambda cuartos la impedancia de entrada vale la impedancia característica de la línea, z1 elevado al cuadrado, dividido entre la impedancia de la carga, que era ZL. Cuando se vio esto en clase de teoría, la impedancia de la línea era Z0 y la de la carga era ZL, pero aquí las letras que tenemos en este problema son impedancia característica de la línea Z1 e impedancia de la carga Z2. Bueno, entonces como conocemos la impedancia de entrada, que la hemos medido antes, que es 480 pi, y conocemos la impedancia de la línea de transmisión. La impedancia de la línea de transmisión, la impedancia característica, hemos dicho que sería Z0 dividido entre la raíz de epsilon sub R1. ¿Vale? La raíz de epsilon sub R1 hemos dicho que era 3 medios y entonces me daba una impedancia característica de 2 tercios de Z sub 0, que es lo que tenemos calculado aquí de antes. ¿Vale? Entonces utilizamos estos 2 tercios de Z sub 0 como Z sub 1, dividimos entre Zin, que hemos dicho aquí que era 4, porque este cociente era 4, 4Z sub 0, dividimos 2 tercios al cuadrado entre 4 y me da un noveno. Es decir, Z2 es Z sub 0 partido por 9 igual a 41,89 ohmios. Recordando que Z sub 2 es Z sub 0 partido por la raíz de epsilon sub R2, implica que la raíz de epsilon sub R2 es Z sub 0 dividido por Z sub 2, y por tanto aquí lo vemos, raíz de epsilon sub R2, Z sub 0, que es igual a eta sub 0, entre Z sub 2, y dividiendo esto vemos que vale 9. Por tanto, epsilon sub R2 vale 81. El líquido que tiene una epsilon relativa de 81 a frecuencias de microondas es el agua. O sea que el líquido misterioso que teníamos en nuestro problema era agua. Ya hemos resuelto D, que era lo que realmente el cálculo de lo que realmente queríamos calcular, que era epsilon sub R2. Ya hemos identificado el líquido que es agua. Y nos queda una última pregunta que me dice cuáles son las fracciones de potencia reflejada en la pared del recipiente, es decir, donde está el coeficiente de reflexión gamma sub 1, y la transmitida al líquido. Vamos a ver la potencia que se refleja en la pared del vidrio, que es la que corresponde al coeficiente de reflexión gamma sub 1, igual a 0,6. Como venimos de un medio donde no hay ninguna otra reflexión, decíamos que esto equivalía a un problema canónico, con generador canónico. Y aquí hay un medio con una impedancia de entrada, que es donde se produce el coeficiente de reflexión. Claramente, en este problema, la potencia que se refleja en función de la potencia incidente, recordad que la potencia que se transmite, la potencia que entra en la línea de transmisión aquí, la potencia que entra aquí, sabéis que es la potencia incidente, o v sub 0 más al cuadrado entre z sub 0, que es la potencia incidente, por 1 menos la potencia reflejada, que es 1 menos el coeficiente, la potencia incidente por el coeficiente de reflexión al cuadrado. ¿Vale? Entonces aquí recordad esto, que potencia incidente era módulo de v sub 0 más, aquí falta el más, entre z sub 0, y la potencia reflejada, todo esto es clase de teoría, es potencia incidente por el módulo del coeficiente de reflexión al cuadrado, es el coeficiente de reflexión a la entrada, y la potencia que entra en la línea es la incidente menos la potencia reflejada.
Pues lo que nos están pidiendo en el enunciado del problema son estas dos cosas. La potencia incidente y la potencia reflejada. Pero no me lo piden directamente, me piden la fracción de potencia que entra en la línea respecto a la potencia incidente y la fracción de potencia que se refleja respecto a la potencia incidente. Es decir, si la potencia reflejada es módulo del coeficiente de reflexión al cuadrado por potencia incidente, la relación entre potencia reflejada y potencia incidente claramente es el módulo del coeficiente de reflexión al cuadrado, es decir, esto de aquí. Y si la potencia transmitida o que entra en la línea de transmisión es potencia incidente por 1 menos el módulo del coeficiente de reflexión al cuadrado, la relación entre potencia transmitida o que entra en la línea de transmisión y potencia incidente será 1 menos el módulo del coeficiente de reflexión al cuadrado. Es decir, será esto de aquí. Entonces, claramente lo que me piden es básicamente el módulo del coeficiente de reflexión al cuadrado como fracción de potencia reflejada, fracción relativa a la potencia incidente, y como fracción de potencia transmitida, 1 menos el módulo del coeficiente de reflexión al cuadrado. Estas potencias reflejadas es reflejada aquí y transmitida es transmitida hacia dentro del vidrio. En el enunciado me pedían transmitida hacia el líquido, transmitida al líquido, pero es lo mismo porque si el vidrio no tiene pérdidas, la que se transmite al líquido es la que entra en el vidrio. La que entra en el vidrio calculada como potencia neta. Pensar que aquí hay infinitas reflexiones. Si estas son las paredes, la primera pared, esto es el aire, esto es el vidrio y esto es el líquido. Pensar que hay infinitas reflexiones y esta se vuelve a reflejar muchas veces y va saliendo, cada vez que se refleja, se transmite y se refleja, muchas veces, infinitas veces, pero el coeficiente de reflexión este de aquí es el coeficiente de reflexión neto, donde la onda reflejada aquí es la suma de todas estas ondas reflejadas en las infinitas reflexiones. Y la onda transmitida aquí es la suma de las infinitas ondas transmitidas en las infinitas reflexiones internas. Entonces este coeficiente de reflexión ya es neto, que tiene en cuenta la suma de todas las ondas reflejadas y el coeficiente de transmisión 1 menos módulo del coeficiente de reflexión al cuadrado también sería neto, coeficiente de transmisión de potencia, no de campo, no de tensión, que es diferente. Sería la suma, el que corresponde a la suma de las potencias de todas las ondas transmitidas. Por tanto, lo que se nos está pidiendo es esto de aquí, teniendo en cuenta que son coeficientes de reflexión netos, como no hay disipación de potencia en el vidrio no se disipa de potencia, al final toda la potencia que entra en el vidrio o se refleja o se transmite. Entonces la suma de todas las potencias transmitidas que atraviesan esta pared acaba siendo la que atraviesan esta pared. La suma de todas, individualmente no, pero la suma de todas sí. Por eso la solución del problema correspondiente a la suma de todas las infinitas ondas es la que se obtiene con el coeficiente de reflexión neto, que este coeficiente de reflexión neto es el coeficiente con el que se trabaja cuando estamos hablando de coeficientes de reflexión. Por ejemplo, aquí, el coeficiente de reflexión este de aquí siempre es el coeficiente neto. Bueno, pues con esto terminamos el problema. Un problema de examen corto, que ya veis que se resuelve en una cara, que si se tienen las ideas claras es un problema que se hace rápido y fácil, pero que necesita entender bastantes conceptos y si no se tienen los conceptos claros, pues entonces este problema podría costar bastante de resolver.